Desde su ascenso meteórico a general a los 24 años durante la Revolución Francesa, hasta su caída y destierro tras la fallida invasión a Rusia y la posterior derrota en la batalla de Waterloo, Napoleón dejó una huella imborrable en la historia política y militar europea. En este iceberg, vamos a profundizar un poco sobre los hechos más relevantes y sorprendentes sobre este genio político y militar. Te habla el pontífice y damos inicio. Napoleón Bonaparte, nacido en Córcega en 1769, alcanzó la distinción de general a la temprana edad de 24 años debido a su brillantez militar y astucia estratégica. Su ascenso fue impulsado por su participación activa en la Revolución Francesa, donde demostró habilidades tácticas excepcionales. En 1795, durante la Tercera Revolución Francesa, dirigió con éxito la defensa de la Convención Nacional en París, ganándose la admiración de sus superiores. Su genialidad estratégica se hizo más evidente en las campañas italianas, donde lideró con las fuerzas francesas a victorias impresionantes contra las potencias europeas. La toma de Toulon en 1793 fue un hito crucial que consolidó su posición como líder militar. Estos logros culminaron con su nombramiento como general a los 24 años, marcando el comienzo de una carrera militar extraordinaria que lo llevaría a convertirse en el líder indiscutible de Francia y, eventualmente, en el emperador Napoleón I. Su ascenso rápido y su habilidad táctica excepcional dejaron una huella indeleble en la historia militar y política. Contrariamente a la imagen de confianza que proyectaba, Napoleón Bonaparte vivió con cierto acomplejamiento debido a su acento corso. Originario de Córcega, Napoleón hablaba francés con un marcado acento italiano, lo que le generaba cierta inseguridad en un entorno social y político donde la elegancia y la sofisticación eran altamente valoradas. A pesar de sus logros militares y políticos, algunos contemporáneos y adversarios se burlaban de su pronunciación. Esta sensibilidad respecto a su acento se intensificó en la élite francesa, donde la procedencia y la clase social eran aspectos considerados. No obstante, Napoleón compensó este acomplejamiento con una habilidad retórica excepcional y una presencia carismática que le permitieron superar las barreras lingüísticas. Su ascenso al poder y la creación del Código Napoleónico son testimonios de cómo logró trascender las limitaciones lingüísticas para dejar una huella indeleble en la historia de Francia y Europa. El mito sobre la baja estatura de Napoleón Bonaparte ha perdurado a lo largo del tiempo, sugiriendo que era notablemente pequeño. Aunque se le atribuye una estatura de alrededor de 1.68 metros, lo cual no era excepcional en su época, sí era incluso superior a la media francesa. Pero la propaganda y las representaciones caricaturescas contribuyeron a crear el mito de su poca estatura. Durante su reinado, los enemigos políticos y las caricaturas británicas lo representaban de manera diminuta para desacreditarlo, creando una imagen popular de un Napoleón de estatura baja. En realidad, no era significativamente más bajo que la media de la población francesa de su tiempo. Este mito persiste como un ejemplo de cómo la propaganda y las representaciones visuales pueden influir en la percepción histórica, y la estatura de Napoleón se convirtió en un símbolo de su grandeza o falta de ella, según la perspectiva del observador. La afirmación muy difundida de que Napoleón Bonaparte odiaba a Francia en su juventud es discutible y está sujeta a interpretación. Si bien es cierto que, siendo corso de nacimiento, inicialmente se identificó fuertemente con Córcega y su cultura, no se puede afirmar categóricamente que odiaría a Francia. Napoleón anhelaba el reconocimiento y la movilidad social, y su asociación con el ejército francés durante la Revolución Francesa le brindó la oportunidad de avanzar en su carrera. A medida que ascendía en las filas militares, desarrolló un profundo sentido de patriotismo francés y una ambición desmedida por el poder. Su rápida ascensión al liderazgo y su eventual autoproclamación como emperador sugieren una profunda conexión con el destino de Francia. Por lo tanto, aunque inicialmente pudiera haber sentido cierta lealtad a Córcega y desprecio a los galos, su carrera y legado están inextricablemente ligados a su papel en la historia de Francia.
El papel de Napoleón Bonaparte en el final de la Revolución Francesa fue fundamental y complejo. Aunque la revolución había establecido la Primera República en 1792, la inestabilidad política y la amenaza externa llevaron al ascenso de Napoleón como líder militar y político. Su golpe de estado del 18 de Brumario en 1799 puso fin al periodo conocido como Directorio, marcando el fin de la República y el comienzo del consulado, donde Napoleón se convirtió en el primer cónsul. Napoleón consolidó el poder, restauró la estabilidad política y social, y emprendió reformas significativas. Aunque mantuvo algunas ideas republicanas, se autoproclamó emperador en 1804, simbolizando el final de la República y el establecimiento del Imperio francés. Si bien puso fin a la revolución en el sentido de establecer un régimen autoritario, también afirmó y expandió muchos de los principios revolucionarios, como la igualdad ante la ley. Su ambiguo papel representó tanto la culminación como la transformación de la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte demostró ser un autodidacta excepcional a lo largo de su vida. Aunque su educación formal fue interrumpida por la Revolución Francesa, él compensó esta falta a través de una incansable búsqueda de conocimiento. Durante su tiempo en la escuela militar, aprovechó al máximo las oportunidades educativas disponibles, mostrando un particular interés en temas como estrategia militar y matemáticas. Su autodidactismo se evidenció aún más durante su exilio en la isla de Elba, donde dedicó tiempo a la lectura y al estudio, profundizando en áreas como la historia militar y política. Su conocimiento detallado de campañas militares pasadas influyó significativamente en su enfoque estratégico. Napoleón también fomentó su autodidactismo a través de la correspondencia con intelectuales y académicos de la época, lo que le permitió mantenerse informado sobre los desarrollos contemporáneos. Su habilidad para aprender de forma autónoma contribuyó significativamente a su éxito militar y político, consolidando su reputación como uno de los líderes más destacados de la historia. Napoleón Bonaparte desempeñó un papel fundamental en la creación y promulgación del Código Napoleónico, relevante porque es la base del Código Civil que nos rige hoy en día. Durante su gobierno como primer cónsul y posteriormente como emperador de Francia, Napoleón reconoció la necesidad de un sistema legal unificado y coherente para reemplazar la complejidad y disparidad de las leyes francesas preexistentes. El Código Napoleónico, redactado bajo su dirección directa, se promulgó en 1804 y representó un hito en la historia legal. Basado en principios ilustrados, el código reflejó la igualdad ante la ley, la protección de la propiedad privada y la libertad individual. Aunque Napoleón no redactó personalmente el código, influyó en su contenido y supervisó su implementación. Este código se convirtió en un modelo para muchas legislaciones modernas y contribuyó a la consolidación de los principios legales que promovían la igualdad y la protección de los derechos individuales, dejando un duradero legado en la tradición jurídica de numerosos países. El 24 de diciembre de 1800, la historia occidental estuvo a punto de cambiar drásticamente. Cuando Napoleón Bonaparte estaba viajando hacia la Ópera de París, un intento de asesinato fue llevado a cabo por un conspirador llamado Pierre-Antoine de Saint-Régent, quien planeaba volar a Napoleón utilizando un barril de pólvora. Sin embargo, el atentado fue un fracaso. Saint-Régent colocó el barril de pólvora en la ruta de la caravana de Napoleón, pero la detonación prematura del dispositivo de la calle Saint-Nicaise salvó al líder francés. Napoleón estaba retrasado debido al mal clima, lo que resultó en que el atentado ocurriera antes de su llegada. El atentado dejó al menos 52 muertos y 74 heridos, pero Napoleón salió ileso. Este evento fortaleció la resolución de Napoleón en la instauración de medidas de seguridad más estrictas y tuvo implicaciones significativas en su percepción del riesgo político y la necesidad de consolidar su poder. La coronación de Napoleón Bonaparte en la Catedral de Notre Dame, el 2 de diciembre de 1804, fue un evento monumental que simbolizó su consolidación como líder supremo de Francia. Esta ceremonia fue meticulosamente planificada para realzar la imagen de Napoleón como gobernante legítimo y restablecer la estabilidad política. Napoleón, ya primer cónsul,
decidió autoproclamarse emperador para legitimar su poder y distanciarse de la imagen republicana. En una fastuosa ceremonia, Napoleón y Josefina fueron coronados por el Papa Pío VII. El gesto de tomar la corona de manos del Papa y colocársela a sí mismo simbolizó su afirmación de autoridad secular sobre la religión. La elección de la Catedral de Notre Dame, con su rica simbología histórica y religiosa, buscó asociar la monarquía napoleónica con la grandeza de la historia francesa. La coronación de Napoleón en Notre Dame marcó el apogeo de su poder y su deseo de establecer una nueva dinastía, dejando una impactante huella en la historia política y simbolizando la fusión del poder secular y religioso en Francia. Napoleón Bonaparte secuestró al Papa Pío VII durante un episodio bastante curioso y revelador. En 1809, después de que el Papa se negara a cumplir con las demandas napoleónicas, especialmente en cuestiones de política matrimonial, Napoleón ordenó la ocupación de Roma y la captura del pontífice. El 6 de julio de 1809, las tropas francesas, bajo el mando del general Radet, arrestaron al Papa y lo llevaron a Savona, en el norte de Italia. Este acto tenía la intención de presionar al Papa para que aceptara los deseos de Napoleón, particularmente la anulación de matrimonios. Pío VII fue mantenido bajo custodia durante 5 años, primero en Savona y luego en Fontainebleau, donde se celebró la firma del Concordato de Fontainebleau en 1813, buscando restablecer las relaciones entre la Iglesia y el Imperio francés. El secuestro de Pío VII refleja la tensa relación entre Napoleón y la Iglesia, así como su deseo de controlar la esfera religiosa para consolidar su poder. La fallida invasión de Napoleón a Rusia en 1812 fue un punto de inflexión significativo en su carrera y en la historia militar. A pesar de contar con un gran ejército, Napoleón subestimó la vastedad del territorio ruso y la brutalidad del invierno. Iniciada el 24 de junio de 1812, la campaña vio enfrentamientos como la batalla de Borodino en septiembre, donde, aunque Napoleón obtuvo una victoria táctica, las pérdidas humanas fueron considerables. Con el avance del invierno, las condiciones climáticas adversas y la retirada rusa deliberada, el gran ejército francés sufrió desastrosas derrotas durante la retirada. La campaña rusa resultó en enormes bajas para Napoleón, con la mayoría de sus tropas pereciendo debido al frío y la desnutrición. Este episodio marcó el inicio del declive de Napoleón y contribuyó a su posterior derrota en la batalla de Leipzig y la caída del primer imperio francés. Marengo fue el caballo de guerra más famoso de Napoleón Bonaparte, un corcel árabe gris que desempeñó un papel crucial en muchas de las campañas militares del emperador francés. Napoleón adquirió a Marengo en Egipto en 1799, y el caballo lleva el nombre por la batalla de Marengo en Italia, donde Napoleón obtuvo una victoria crucial en 1800. Marengo era conocido por su resistencia, velocidad y agilidad en el campo de la batalla. Este leal corcel acompañó a Napoleón en numerosas campañas, incluyendo las de Italia, Egipto y Rusia. Marengo estuvo presente también en las batallas más importantes del emperador, incluyendo Austerlitz y Waterloo. Tras la caída de Napoleón, Marengo fue capturado por los británicos en Waterloo y finalmente llevado a Inglaterra, donde vivió hasta su muerte en 1831. La figura de Marengo simboliza la lealtad y la valentía, convirtiéndose en una parte integral del mito y la historia de Napoleón Bonaparte. El exilio de Napoleón Bonaparte en la isla de Elba en 1814 marcó un punto crucial en su carrera política. Después de su derrota en la campaña de Rusia y la invasión a Francia por las potencias aliadas, Napoleón fue forzado a abdicar y se le concedió la soberanía de Elba, una pequeña isla en el Mediterráneo. Aunque mantenía el título de emperador y recibía una pensión, su poder estaba severamente limitado. En Elba, Napoleón inició varias reformas y proyectos, pero su deseo de regresar al poder persistía. En 1815, escapó de la isla y regresó a Francia en uno de los giros más sorprendentes de la historia, en lo que se conoció como los 100 días, un breve periodo de gobierno antes de su derrota final en la batalla de Waterloo. El exilio a Elba y su posterior regreso a Francia simbolizan la volatilidad política
y la tenacidad de Napoleón en su búsqueda del poder. La batalla de Waterloo, librada el 18 de junio de 1815 en Bélgica, fue un enfrentamiento crucial que marcó la derrota definitiva de Napoleón Bonaparte y puso fin a sus aspiraciones de poder. Después de su regreso de Elba en 1815, Napoleón reunió un ejército y se enfrentó a las fuerzas combinadas británicas y aliadas bajo el mando del duque de Wellington y prusianas lideradas por el general Blücher. La batalla se libró en terrenos escogidos por Wellington, y las fuerzas aliadas resistieron tenazmente los ataques franceses. Sin embargo, la llegada oportuna de las tropas prusianas cambió el curso de la batalla. La unidad de Grouchy, que debía impedir la intervención prusiana, fue incapaz de cumplir su misión. La coalición aliada logró la victoria, y Napoleón abdicó días después, siendo desterrado a la isla de Santa Elena. Waterloo marcó el fin definitivo de la era napoleónica, y tuvo profundas repercusiones en la configuración política de Europa. Después de su derrota en la batalla de Waterloo en 1815, Napoleón Bonaparte fue capturado por los británicos y desterrado a la remota isla de Santa Elena en el Atlántico Sur. El gobierno británico, temiendo una fuga, eligió esta isla debido a su ubicación aislada y difícil acceso. En Santa Elena, Napoleón vivió bajo arresto domiciliario en la residencia de Longwood House. Su vida en el destierro fue caracterizada por la soledad y la enfermedad. Napoleón enfrentó condiciones difíciles, con disputas constantes con las autoridades británicas y el deterioro de su salud. Murió el 5 de mayo de 1821, oficialmente por cáncer de estómago, aunque las circunstancias exactas de su muerte han sido objeto de especulación y teorías de conspiración. El destierro y muerte de Napoleón en Santa Elena marcaron el final de una era en la historia europea y la conclusión de la tumultuosa carrera del emperador francés. En este iceberg hemos discutido momentos críticos de la vida y obra de Napoleón Bonaparte. Su influencia perdura como un fascinante episodio de la historia mundial. Ojalá este video haya sido de tu agrado. Si fue así, te agradecería tu like y suscripción. Te ha hablado el Pontífice y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.